En el video de hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges y vamos a responder a la pregunta: ¿es Borges el mejor escritor del siglo XX? Para eso vamos a recorrer la trayectoria de su vida, la evolución de su obra y su figura en el mundo de las letras. Para iniciar nuestro recorrido nos dirigimos 30 años antes de su nacimiento, cuando el coronel Francisco Borges Lafinur conoció a Fanny Haslam, una joven inglesa que llegó a Argentina detrás de su hermana y poseía una gran pasión por la literatura. De la unión de sus abuelos nació Jorge Guillermo Borges Haslam. El padre de nuestro escritor fue abogado, profesor de psicología, filósofo, especialista en metafísica y escritor. Poseía una gran inteligencia y una vasta memoria para recitar poemas y frases, características heredadas por su hijo, junto a los problemas de visión de la familia Haslam. Escribió y publicó la novela El caudillo en 1921. Sin embargo, la mayoría de sus obras las destruyó. Jorge Guillermo Borges Haslam enseñó a su hijo que las palabras no son solo medios de comunicación, sino símbolos mágicos y música. Jorge Guillermo Borges se casó con Leonora Acevedo, una joven de la sociedad porteña que hablaba inglés, francés, ejecutaba el piano y enseñó a su hijo los valores de la amistad y la esperanza. En 1899 nació en Buenos Aires, Argentina, Jorge Luis Borges. Borges creció en la biblioteca de su padre. Más adelante Borges afirmó que aquella biblioteca fue el hecho capital de su vida. Los primeros autores que leyó fueron Mark Twain, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Charles Dickens, Edgar Allan Poe, Rudyard Kipling, G. K. Chesterton, Lewis Carroll y Miguel de Cervantes, todos ellos en inglés. Asimismo leyó con fervor Las Mil y Una Noches y la Enciclopedia Británica. Borges hablaba indistintamente el inglés y español. A los 6 años comprendió que eran idiomas distintos. A los 8 escribió sus primeros cuentos que están perdidos y a los 9 tradujo El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Cuando Borges tuvo 15 años, su familia se mudó a Ginebra para tratar la visión de su padre, semanas antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. En esa época fue devoto de Schopenhauer y aprendió francés, latín y estudió por su cuenta el alemán. Más adelante en su vida, Borges también aprendió por sí solo el portugués, el italiano, el inglés y el escandinavo antiguo. En sus años en Europa se codeó en Madrid con el movimiento literario ultraísmo, que se enfocaba en el uso y abuso de las metáforas. Y escribió 2 libros, Los naipes del Taur y Los salmos rojos, que los destruyó al no encontrar editor. La familia de Borges regresó a Buenos Aires en 1921. Borges sintió que redescubrió su ciudad, que en esos 7 años progresó febrilmente. Participó de las tertulias de un gran amigo de su padre, el escritor Macedonio Fernández, que tuvo una influencia trascendental en Borges. En 1923 Borges publicó Fervor de Buenos Aires, un libro de poemas en el que afirmó más adelante que se prefiguraban entre líneas todo lo que haría después. Asimismo dijo que no hizo en su vida más que reescribir ese único libro. En 1928 recibió su primer reconocimiento literario por el ensayo El idioma de los argentinos, un segundo premio municipal. 3 años más adelante, la ensayista Victoria Ocampo fundó la legendaria revista literaria Sur, en la que Borges colaboró durante varios años. En ese ambiente conoció a su mejor amigo, pupilo y con el tiempo también maestro, Adolfo Bioy Casares. Bioy fue un premio Cervantes y publicó una de las novelas breves más fantásticas escritas en español, La invención de Morel, prologada por Borges. En ese tiempo Borges narró los cuentos que compondrían el libro Historia Universal de la Infamia. Unos años después, Borges publicó El acercamiento al Motasim, una ficción que aparentaba ser, a simple vista, una reseña literaria. Este cuento es clave porque anticipa el estilo definitivo del escritor. 1938 marca el punto de inflexión en la vida de Borges. En ese año falleció su padre y Borges se empleó en un cargo subalterno de la Biblioteca Municipal Miguel Cané del barrio de Boedo. El 24 de diciembre de ese año, Borges ascendió velozmente por las escaleras de la biblioteca y se golpeó la cabeza con el marco superior de la puerta, que estaba en reparaciones. Lo atendieron de inmediato, pero la herida se infectó. Por un mes Borges se debatió entre la vida y la muerte, en donde sufrió pesadillas relacionadas con las lecturas que lo acompañaron a lo largo de su vida. Al recuperarse de su accidente, Borges temió perder sus capacidades intelectuales. Cuando entró en cuenta que las mantenía, tomó la decisión más importante de su vida. Borges se decidió a escribir como nunca lo había hecho antes y sin temor al fracaso. De ahí nació Pierre Menard, autor del Quijote. Luego sobrevinieron Tlön Uqbar, Orbis Tertius, la Biblioteca de Babel, La Lotería de Babilonia, La Muerte y la Brújula, Las Ruinas Circulares y probablemente su mejor cuento, El Jardín de Senderos que se bifurcan. El encuentro con la muerte provocó en Borges una especie de revelación o liberación, en donde dio rienda suelta a la imaginación que cultivó durante toda su vida leyendo Las Mil y Una Noches, la Enciclopedia Británica, sobre leyendas y mitologías griegas y escandinavas.
Estos relatos formaron parte del libro de cuentos Ficciones, que vio la luz en 1944. 5 años más tarde publicó El Aleph. Estos dos libros revolucionaron la literatura del siglo XX. La década que inicia con su accidente y termina con la publicación del Aleph marca la mejor etapa de Borges como escritor, su apogeo en el mundo de las letras. En 1955 perdió la vista por completo. Lo designaron director de la Biblioteca Nacional de Argentina y obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Borges se valió de asistentes y también del apoyo de su madre para continuar con su destino de escritor. En este periodo nacieron El Hacedor, El Libro de Arena, La Memoria de Shakespeare, El Informe de Brody, La Cifra y Los Conjurados. En 1973, Borges se jubiló de la Biblioteca Nacional. 2 años más tarde, su madre falleció a los 99 años de edad. En el 80 recibió el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español, y el Premio Nobel nunca lo recibió a pesar de ser nominado 8 veces debido a razones políticas. En 1986 falleció durante un viaje a Ginebra a los 86 años de edad. Para finalizar este video debemos responder a la pregunta inicial: ¿es Borges el escritor más importante del siglo XX? Y la respuesta es, por supuesto. Borges desarrolló la obra más profunda de su siglo y fue un filósofo y un poeta antes que un narrador de cuentos, y eso llevó a sus cuentos mucho más allá. Los 4 pilares por los que afirmo que Borges es el mejor escritor son los siguientes. El primero, su gran inteligencia y vasta memoria. El segundo, su devoción cuasi religiosa por las letras y el conocimiento. El tercero, el énfasis y la profundidad filosófica de sus textos. Y el cuarto, la decisión que tomó en 1938 luego de su accidente. Escribir como nunca antes y sin temor al fracaso. Esa creo que fue la receta para su éxito. Y no solo eso, Borges siguió escribiendo estando ciego. Y eso le brinda una obra legendaria. Borges está a la altura de Homero, Murasaki, Shakespeare o Cervantes. Es uno de los mejores escritores de la historia. Muy bien, con esto terminamos el vídeo de Jorge Luis Borges. Pueden dejar sus comentarios abajo. Y para seguir conversando sobre literatura y escritores, nos vemos en el siguiente vídeo. Borges conjugó en su obra laberintos, espejos, naipes, cuchillos, gauchos, las mil y una noches, la enciclopedia británica, héroes y monstruos mitológicos, sueños y pesadillas, para crear una de las obras más fantásticas en la historia de la literatura.